Seguimos con la pregunta 1.5. En esta pregunta nos pide que evaluemos la estructura interna del test MLQ, el cuestionario de sentido de la vida. Las preguntas del mismo las tenemos disponibles en el documento o también si pinchamos en alguno de los enlaces. Aquí están en inglés. Esto está de la página web propia del autor del cuestionario. También podríamos revisar el artículo original y en esta propia información ya vemos que hay, al menos a un nivel teórico, dos factores, uno de presencia de sentido de la vida y otro de búsqueda de sentido de la vida. Y aquí aparecen listados los ítems y cuál se entiende que es el ítem inverso. Vamos a seguir los 4 pasos habituales. Para esto, el primero es el de determinar el número de factores que sería necesario extraer para dar cuenta de la correlación entre ítems de un modo satisfactorio. Nos vamos a través de este botón, por ejemplo. Este botón nos recupera los últimos menús a los que hemos accedido, si no la ruta sería analizar reducción de dimensiones factor. Ahora mismo aquí está, factor, donde vamos a incluir los 10 ítems del MLQ. Los llevamos a la ventana de variables y vamos a volver a lo que hemos hecho para la solución unidimensional del ejercicio previo. Lo que es lo mismo. Para decidir el número de factores a retener, necesitamos hacer un análisis factorial tentativo para que nos dé uno de los criterios de extracción, que va a ser el gráfico de sedimentación. Para definir el número de factores a retener, vamos a combinar un criterio teórico, que es que esperamos 2 factores, uno búsqueda y uno de presencia, y 2 criterios empíricos, el gráfico de sedimentación y el análisis paralelo. Hemos incluido las 10 preguntas correspondientes en este menú. Vamos en esta caja, vamos al submenú de extracción. El valor por defecto no nos interesa, la opción por defecto, componentes principales. Escogeremos factorización de ejes principales y solicitamos el gráfico de sedimentación. Y somos nosotros quienes controlamos el proceso, no queremos que de un modo ciego el ordenador tome decisiones, no le vamos a decir que extraiga tantos factores como autovalores sean mayores que 1. Esta, si bien es la opción por defecto, no es la que nos interesa. Vamos a decirle que extraiga 2 factores porque eso es lo que teóricamente esperamos. Y aunque todavía estamos en fase de determinar el número de factores, habitualmente lo que esperamos tiende a ser lo que después nuestros propios datos van a decir que sí, que efectivamente conviene extraer. Continuamos y pasamos al menú de rotación. En psicología lo habitual es que unas dimensiones tengan que ver con otras, entre otras cosas, porque por eso se han combinado en un mismo cuestionario. Y en líneas generales, porque en psicología todo tiene que ver con todo, pero no del todo, no es enteramente así, pero sí que tienden a guardar relaciones diferentes constructos, diferentes variables que queramos evaluar. Por eso es por lo que vamos a empezar con una rotación oblicua, porque esta es la que permite que haya correlación entre factores. En términos gráficos es lo que permite que los ejes no guarden un ángulo recto, sino que permite que converjan los ejes y eso gráficamente, eso conceptualmente lo que está haciendo es permitir esa correlación entre dimensiones y en el caso de que no fuera necesario que correlacionaran ya cambiaríamos de opción. Le damos a continuar y ya podemos pegar. Ejecutamos esta sintaxis y estos son los resultados que obtenemos. En vuestra base de datos con la que trabajáis no va a permitir que os haga exactamente esto. ¿En qué sentido? Todos van a ser los mismos resultados, pero no os aparece tal cual el redactado de los ítems. ¿Por qué aquí sí que aparece? Porque por facilitar este vídeo, lo que he incluido en la etiqueta de las variables es directamente el redactado de los ítems. Pero de momento todavía no estamos en esa fase de interpretar la solución, sino todavía estamos en la de decidir el número de factores. ¿Qué criterio vamos a utilizar? Como decía, uno teórico, esperamos 2, uno empírico, el gráfico de sedimentación, y un segundo empírico que será el análisis paralelo.
este gráfico de sedimentación. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo determinar el número de factores a extraer? Son tantos como puntos se sitúan por encima del codo del punto de quiebra. Uno podría entender que aquí hay una línea y por tanto todos estos hay que extraerlos, pero no es literalmente una línea trazada con una regla, sino es algo que tiende a descender de un modo razonable o relativamente uniforme. Entenderíamos que ese codo no viene de aquí, sino viene por aquí. Este es el primer factor que ya entra en la línea suavemente descendente. La quiebra se sitúa aquí, por tanto nos dice extrae 1 y extrae 2 factores. ¿Por qué? Porque tengo motivo para decir el factor 1 sí, explica mucho. El factor 2 también. El 3 sí que es verdad que algo ofrece, pero no algo que destaque como para justificar extraer el 3 pero no el 4. Sin embargo, sí que puedo justificar el extraer el 2 pero no el 3. Entonces, el gráfico de sedimentación también me habla de la conveniencia de retener dos factores. Voy ahora con el análisis paralelo, hago doble clic sobre el mismo, lo abro y ajusto en esta línea, y esta es la única que tengo que tocar, el nombre de los ítems. Reviso para coger adecuadamente el nombre, MLQ01 hasta MLQ10. MLQ01 hasta MLQ10. Selecciono toda la sintaxis y la ejecuto, o bien voy a ejecutar todo. Un modo de seleccionar toda la sintaxis es Control A y después Control R. Hay varios modos de ejecutar una sintaxis, o bien a partir de menús, o bien a partir de combinaciones de teclas, o incluso con el ratón. ¿Cómo se lee el resultado del análisis paralelo? Es retener tantos factores como filas en las que el resultado empírico sea mejor que el resultado aleatorio. La idea es, si vamos a retener un factor, es porque explica algo sustantivo que comparten distintos ítems, y esa manifestación de que es algo sustantivo será porque esa capacidad explicativa en nuestros datos, la empírica, es superior a lo que podría explicarse si los datos fueran generados puramente al azar. Eso se cumple para el primer factor. ¿Por qué? Porque 3,8 se sitúa por encima de 1,6, el primero lo mantenemos, y en el segundo se cumple lo mismo, 2,9 está por encima de 1,4. Ahora bien, del tercer factor en adelante ya no se da ese caso. 0,7 está por debajo de 1,2. Entonces, aquí también nos habla de la conveniencia de retener dos factores. Por ello, tenemos una convergencia plena en los criterios. Teoría 2, que ya tenemos tentativamente cómo esperaríamos interpretarlos. Uno como presencia y otro como búsqueda. Gráfico de sedimentación, también 2. Análisis paralelo, también 2, y en todos los casos de un modo muy claro. Por lo que en la fase de decidir el número de factores a retener, la conclusión es que 2. Siguiente fase. Decidir la rotación a aplicar. Como ya hemos lanzado el análisis previamente factorial con un número de factores que coincide con el que finalmente tomamos la decisión de retener, ya no hace falta que pasemos por el menú para retocar el número de factores, no, porque ya lo teníamos en 2, y ese es el análisis que hemos lanzado hace un momento. Para decidir la rotación miramos la matriz de correlaciones factorial y vemos que el factor 1 y el factor 2 correlacionan 0,14. Es verdad que es un valor bajo, son dos factores con un escaso solapamiento, pero no está por debajo del umbral que hemos situado como para pedir una rotación varimax, una rotación ortogonal, que es así que asume y defiende y fuerza la independencia entre factores. Ese umbral lo situamos en que todas las correlaciones
sean de 0,10 en valor absoluto o inferiores. No que haya alguna de menos de 0,10, sino que todas ellas lo fueran. ¿Por qué en ese caso nos iríamos a una rotación ortogonal? Porque la idea es que si los factores son básicamente independientes, en muy gran medida tomamos un modelo todavía más sencillo porque ni siquiera habrá que interpretar una correlación. Ya la damos directamente por cero. No es el caso. Esto nos está diciendo que hay una correlación modesta, pero ahí está. Siguiente fase, por tanto, concluida, la de decidir el tipo de rotación. De nuevo, la rotación con la que habíamos empezado ya nos conviene. Es por ello por lo que en ese primer análisis factorial que tenemos que hacer de un modo tentativo en la fase de decidir el número de factores, estamos aplicando lo de la rotación oblicua, porque va a ser la más habitual, y dar por bueno el número de factores teórico, porque también tiende a ser así. Ya llevamos esas dos fases, la de decidir el número de factores y decidir la rotación. La tercera fase es la de depurar los ítems. ¿Qué entendemos por depurar los ítems? Eliminar del banco de preguntas aquellas preguntas que o no midan nada o midan más de una cosa a la vez. ¿Por qué es un problema no medir nada? Las variables, los ítems que no miden nada, no son neutros. No es no estoy perdiendo nada por esto. Sí que estoy perdiendo porque estoy metiendo un ítem que al no aportar se puede entender todo él como error aleatorio. Entonces, estoy metiendo error innecesario. Es complicado medir con calidad, no estamos como para andar metiendo ítems que sean básicamente ruido, porque ese ruido haría perder fiabilidad, haría perder calidad métrica. Por eso no queremos incorporar ítems que no midan nada. Más el componente del puro derecho del evaluado a ser evaluado del modo más eficiente posible. No vamos a hacer que la gente haga evaluaciones más largas sin ganancia informativa. ¿Y por qué no meter ítems que midan más de una cosa a la vez? Porque ese tipo de ítems presenta un problema a la hora de puntuarlos. Si las herramientas, los cuestionarios están destinados a construir puntuaciones, ¿qué hago con un ítem que simultáneamente está midiendo más de una cosa? Tendría problemas para asignar ese ítem a alguna dimensión. Entonces, esa multiplicidad de puntuaciones posibles, que a la hora de la verdad no hay modo sencillo de resolverlo haciendo como vamos a hacer las puntuaciones totales como suma de ítems, darían ciertos problemas y entendemos que preferimos ítems que se dirijan de un modo más unívoco a una dimensión y solo una. Todo esto para volver a la idea que os decía. Buscaremos ítems que se asignen al menos a una dimensión y solo a una dimensión y con claridad. ¿Qué matriz es la que hemos de interpretar? La matriz de patrón. Esto no es tal cual la correlación de cada ítem con el factor, pero es algo aproximado a correlaciones. En el caso de que yo quisiera para interpretar esta matriz simplificarla, yo puedo volver al análisis factorial y donde pone opciones, yo podría seleccionar esto que pone suprimir pequeños coeficientes sin cambiar este valor de 0,10. Vamos a ver ahora qué es lo que estamos haciendo. Pego. Aquí tenéis un ejemplo de lo que os decía en el vídeo previo. Al no haber cerrado la ventana de sintaxis del análisis paralelo y al haberle dado a pegar de nuevo, se me ha incorporado sintaxis nueva en la ventana del análisis paralelo que no forma parte del análisis paralelo. De tal modo que si yo tuviera que rehacer otro análisis paralelo y le diera a ejecutar todo, me estaría ejecutando esto que no forma parte del análisis paralelo. Así que voy a cortar esto, me lo voy a llevar a la ventana de sintaxis, a donde estaba pegando la sintaxis de mis análisis, y voy a cerrar la ventana del análisis paralelo. No quiero guardar los cambios, ejecuto esta sintaxis, voy a obtener lo mismo que antes,
y me voy a la matriz de patrón. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora en comparación con cómo la tenía antes? Que los valores que eran muy pequeños, el umbral los hemos situado en 0,10 y ya nos va bien dejar ese umbral, directamente no aparecen en pantalla, lo cual lo hace más sencilla de leer esta tabla. Vamos a comparar esta de aquí. Aquí tenía un menos 0,08 y aquí ese menos 0,08 ha desaparecido. Importante tener claro en una situación como esta, de todas estas matrices, cuál es la que hay que mirar. Y hemos de mirar la matriz de patrón. Comentario. Si estuviéramos haciendo un análisis factorial para montar un informe describiendo la estructura interna de un cuestionario o un manuscrito de investigación, se incluyen todos los valores por no omitir información y que después el lector la pueda interpretar. Es verdad que son valores muy bajos, pero mejor que estén a que no estén. En este caso lo he descartado porque nos va a hacer esta lectura de la matriz más sencilla. Vamos a ir yendo de ítem en ítem y vamos a ir viendo si todos los ítems son asignables a una dimensión y solamente a una. El 1 lo es, el 2 lo es, el 3 lo es. Es verdad que hay una carga cruzada, una carga secundaria por encima de ese umbral de 0,10, que es lo que hacía que no aparecieran, pero es muy baja, no supera el umbral que nos damos de 0,30. Y lo mismo vale para todos los ítems. Todos los ítems son asignables a un factor y solamente a un factor. Así que con los umbrales que nos hemos dado y con los criterios que nos hemos dado, no habría necesidad de depurar este pequeño cuestionario de 10 ítems. Entonces ya hemos superado la fase de depuración, no es necesario depurar y pasaríamos a la fase de interpretación. Nosotros estamos construyendo un cuestionario o estamos usando una herramienta de evaluación no para acabar hablando de factor 1 y factor 2. Eso psicológicamente no nos dice nada. Lo que queremos es saber qué es el factor 1 y qué es el factor 2. ¿Cómo vamos a poderles dar nombre? Primero, tirando de la teoría, de la base sobre la que se construyó. Esto ya nos permite hacer de modo tentativo, establecer que los dos nombres que van a tener más sentido van a ser búsqueda de sentido de la vida y presencia de sentido de la vida, porque así se construyó. Vamos a ver si esa expectativa teórica viene reflejada y presenta apoyo con nuestros datos. El ítem 1 va al factor 1. Es entiendo el sentido de mi vida. Para el factor 1 también va mi vida tiene un sentido claro. Tengo una idea clara de lo que hace que mi vida tenga sentido. El 6, he encontrado un propósito. Y el 9, mi vida no tiene un objetivo claro. ¿Qué comparten todos estos ítems? Todos ellos están cubriendo la parte de presencia de sentido de la vida, pero con una salvedad, un matiz que va a ser importante. Esto, como os decía, viene a ser como una correlación de que los ítems con aquello que tienen en común los ítems. Ese rasgo subyacente, ese rasgo latente que explica por qué unos ítems covarían con otros, qué comparten, qué dimensión sustantiva hay detrás de todos ellos. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque estamos diciendo que a más mi vida no tiene un objetivo claro, más de lo que quiera que sea el factor 1. Por eso, el factor 1, tal y como está recogido en este cuestionario, tal y como es el resultado, no es tanto un factor de presencia de sentido de la vida como un factor de ausencia de sentido de la vida. Eso con respecto al factor 1, que sería de ausencia de sentido de la vida. Que sea ausencia no cuestiona para nada que la estructura teórica planteada sea incorrecta. Simplemente estamos invirtiendo la polaridad. Y como os decía en el vídeo previo, a la hora de nuestro funcionamiento con el cuestionario no estaríamos obligados a que este fuera el ítem
directo y todos estos fueran inversos. La polaridad con la que vamos a calcular las puntuaciones es una decisión de nosotros como personas que estamos trabajando con este cuestionario. Si quisiéramos construir una puntuación de presencia, tendría todo el sentido del mundo y este sería el ítem inverso. El de mi vida no tiene un objetivo claro. Aunque en este análisis nos haya salido que el que tiene la carga positiva es justo el de no tiene un objetivo. Entonces, lo dicho, factor 1 interpretado, sin divergencia real con respecto a la teoría, porque lo mismo da decir que estamos midiendo presencia o ausencia, el concepto subyacente es el mismo, pero visto en espejo. Y el factor 2 es estoy buscando, siempre estoy intentando, siempre estoy a la búsqueda, estoy buscando un objetivo, una misión, estoy buscando. En el caso de que haya muchos ítems, a veces facilita la tarea buscar cuál es el que tiene la carga factorial más alta y como ese es el marcador más puro, más claro, el que contiene comparativamente menos error, ese también nos va a ayudar a dar una impresión bastante clara de por dónde va a ir ese factor que estamos midiendo. Como solamente son 5, es sencillo leer esos 5 ítems que son los que cargan en el factor 2 y aunque hay discrepancia en las saturaciones factoriales, tampoco es que haya una discrepancia enorme. No hay un ítem que cargue 0,9 y otro que cargue 0,4. Entonces, con esto lo que quiero decir es que todos comparten razonablemente algo común, que es la búsqueda de sentido de la vida. Ya tenemos la interpretación teórica de los factores ausencia y búsqueda. Y ahora nos quedaría por interpretar la correlación entre factores. Es importante para poder interpretar esta correlación de 0,14, que sí, indudablemente es una correlación pequeña, vamos a interpretar signo y tamaño. Por el tamaño ya podemos entender que es una relación bastante baja, pero ¿cómo interpretar que la relación sea positiva? No es que a más búsqueda, más presencia. No es eso. ¿Por qué? Porque el factor 1, el ordenador que necesitaba darle un sentido, una polaridad, el ordenador también estaba buscando sentido, lo que pasa es que en lugar de sentido de la vida está buscando el sentido del rasgo latente, de lo subyacente, la polaridad. Estamos aquí viendo que a más ausencia, más búsqueda. O si queremos recoger la terminología de quien diseñó esta escala, a más presencia, menos búsqueda. Porque si yo le doy la vuelta conceptual de donde antes hablaba de ausencia, ahora hablo de presencia, como estoy girando el modo de interpretar el factor 1, también tendré que girar la interpretación de la correlación. Si aquí había positivo al hablar de esto como ausencia, al hablar de presencia, aquí la correlación sería negativa. Concluyendo, tenemos base para afirmar que aquí hay dos factores. Hay una concordancia entre el criterio teórico, el gráfico de sedimentación y el análisis paralelo. La rotación tiene sentido hacer una rotación oblicua porque hay cierta correlación baja, pero hay cierta correlación entre factores. Ningún ítem está dando problemas, o bien por no cargar en ningún factor o por estar evaluando simultáneamente más de un factor por un problema de cargas cruzadas. Tanto un factor como otro resulta interpretable y esa interpretación es acorde con el modelo teórico de construcción de la escala y es interpretable la correlación entre factores. Hay una relación modesta y negativa entre presencia de sentido de la vida y búsqueda de sentido de la vida. Como veis, de cara a interpretar la correlación, tengo flexibilidad para decir que la correlación es negativa o que es positiva. Dependerá de si estoy hablando de ausencia o estoy hablando de presencia. Lo que sí que es necesario es que la interpretación teórica sea acorde con los datos obtenidos. Y ese patrón de relaciones me dice que a más ausencia, más búsqueda,
y de mí depende cómo quiero describir este resultado. En global sería con nuestra muestra limitada de 86 personas, pero incluso así todo va en la línea de apoyo a la escala y al modelo con el que fue construido la escala.